Perfecto. Ahora sí, Silvina, me decía. El ejercicio, el número 5 del el punto C, el último, el que es U entonces S, y función con X entonces S. El 5. Bueno, te comparto pantalla. Ejercicios y programa, compartido. Bien, el 5F, ningún número real es irracional. No, 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 esa no es la. Ese no es. No, esta es la guía que tenemos que hacer hoy. Ah, Esta ya de acá. parece. Ahí está. Hallar el En el valor de verdad punto de las C, siguientes proposiciones, ¿no? en el C, sí, el último, el que es U entonces U S, entonces S o X entonces S. entonces S. Bien, tenemos tres variables. ¿Sí? U entonces S o X entonces S. ¿Sí? Y tenemos una disyunción. ¿Sí? Entonces, al tener tres variables, lo que tengo que tener en cuenta, yo se los había nombrado, lo voy a repetir, que la cantidad de filas que yo voy a tener es 2 a la cantidad de variables. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tres variables, todas las combinaciones posibles entre las tres variables va a ser 2 a la 3, que me queda 8. 8, sí, eso sí. Con lo cual voy a tener. No, quería saber si era así, porque me estaba re confundida cuando empecé y dije, uy, 3, y lo hice con 2 y digo, no me cerraba, digo, con 2. Y Claro, ahí tenemos, después me al fijé, tener tres variables distintas. claro, 3 No, proposiciones, perdón. claro. Sí, tres variables. No, no. Sí, Tres variables. U, X e S. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? U, X y S. Bien. Tenemos esto. Entonces, por un lado vamos a tener U entonces S. Por otro lado vamos a tener X entonces S. Y por otro lado vamos a tener todo, que es U entonces S o X entonces S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Bueno, pongo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Porque tengo 8 filas. ¿Sí? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. De esta manera, con este tipo de escritura, seguro, pero seguro que tengo todas las combinaciones y no repito. Es una no estrategia que yo. importa el orden, o sea, acá no importa el orden de que primero tiene, o sea, siempre tiene que ser U, UX X, o o no, S, SX o U, no importa el no orden, porque importa. en realidad, o sea, lo que vos vas a tener que tener en cuenta es que si vos lo vas a comparar con lo que hizo un compañero, y va a ser más fácil comparar si tiene el mismo orden. Si no, tenés que estar buscando que La te combinación. coincidan las tres cosas de acá, ¿sí? Con el resultado de lo de acá, de la última fila, perdón, de la última columna. ¿Se entiende? O sea, Sí. si lo voy a hacer yo, o sea, y lo voy a corregir para mí, bueno, ¿importa el orden? No, no importa el orden. ¿Sí? Es más, tal vez en vez de hacer UXS, haría USX. ¿Por qué? Porque es el orden en que me aparecen. ¿Sí? Porque primero me aparece la U, después me aparece la X, y después, perdón, primero la U, después la S y después la X. ¿Sí? Por más que después se me repite la S, no importa, pero me aparece en ese orden. Es lo mismo.
Si yo todavía no empecé, yo puedo poner el orden que quiera acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, empezamos a saber la tabla de verdad de U entonces S. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Como yo lo tengo 8 veces, se me van a repetir. Porque las combinaciones que yo tengo acá, para estos dos se me repiten. El 1, 1 se me repite. O sea, yo averiguo para las primeras 4 y después se me repite. ¿Sí? Y lo mismo me va a pasar con el X entonces S. ¿Sí? Va a haber algunos, estos dos se me van a repetir, estos dos se me van a repetir, estos dos se me van a repetir y estos dos se me van a repetir. ¿Sí? El tema es que las combinaciones entre estos dos no necesariamente se me van a repetir. ¿Se entiende? Entonces, primero, no se asusten si de repente, uy, pero se me está repitiendo todo, y porque la lista acá de cómo combino se me está repitiendo. ¿Sí? Eso a veces uno se dice, uy, se me repite, algo estoy haciendo mal. No, está bien. Entonces, el entonces, ¿cuándo me da verdadero? Cuando en los dos lados está, o sea, en el único que no daba es que en el uno que cuando es verdadero y el segundo es falso. ¿Cómo? De vuelta, de vuelta. Que en el único que me daba falso es en el que el primero era verdadero y el segundo es cero, digamos. Bien, Ahí es falso, perfecto. lo demás está Sí. todo verdadero. Bien, me encantó esa definición. ¿Por qué me encantó esa definición? Porque tal vez es más fácil decir cuándo no me da verdadero y por complemento en el resto es cuando me da verdadero que ir nombrando todos los casos donde son verdaderos. ¿Sí? Y ese tipo de razonamiento es el que usamos muchísimo en matemática. Vamos a evaluar cuándo me conviene decir una cosa y cómo me conviene. O sea, tal vez para decir qué valores son, qué valores representan el dominio de una función, ¿sí? Lo que digo directamente es, bueno, qué valores no están en el dominio. Y bueno, estos valores son los que saco. El resto están todos en el dominio. ¿Sí? Por ejemplo, se utiliza muchísimo ese tipo de pensamiento y ese tipo de cómo decir las cosas. De ir por el complemento. Entonces, como dijo Silvina, solamente es falso cuando este es verdadero y este es falso. Porque lo que me dice es que si vale U, tiene que valer S. Ahora, si no vale U, S puede ser lo que quiera. Porque no me dice nada. Entonces, dijimos, solamente es falso si este es verdadero y este es falso. ¿Qué me da? En esta columna, esto lo voy a separar por filas para que no se me confunda. Claramente, hojas rayadas para esto viene muchísimo mejor. Bueno, no es un Excel, claramente, ¿eh? Bien, entonces, U verdadero, S falso, entonces esto me da falso. U verdadero, S falso, entonces este me da falso y el resto me dan verdaderos. ¿Sí? Lo mismo, X entonces S. Si el X es verdadero y el S es falso, va a ser falso. X verdadero, S falso son estos dos nada más. Y el resto, verdaderos. Perdón, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, hay un Paola Pirota, que supongo que debe ser familiar, conocido de alguien, pero no es alumno ese nombre ni a palos. Sí, profe Agustín Gómez, dijeron. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, la disyunción, ¿cuándo es verdadera? Y por lo menos una es verdadera. Claro, si alguna de las dos es verdadera. Fíjense que cuando nosotros tenemos esto, ya me olvido de todo esto de acá. Voy a trabajar con esto de acá. Entonces, si tengo algún uno, y este va a ser falso. Y ya está. Y lo hace el profesor y parece tan fácil así, ¿no?
Esto es sencillito. Bien. Igual no es muy complejo, pero hay que acordarse, Claro, hay sí, hay que acordarse de los que cuándo es verdadero y cuándo no es verdadero, o aprender a razonarlo en cada situación. O sea, cuando es disyunción, cuando es entonces, cuando es sí, solo sí. Bien, me quedo con la última opción siempre, ¿no? Si ustedes aprenden a razonarlos, cuándo me dan verdaderos y cuándo me dan falsos, no hace falta acordarse, porque siempre van a poder sacarlo adelante, ¿sí? Después, obviamente, si uno se acuerda de algunos detalles, sale muchísimo más rápido, ¿sí? Pero siempre la idea es ir por el lado de, ¿cómo es? De poder razonarlos. A ver, en el ejercicio 5 no era tan complicado, entre comillas. no, el más Los que complicado se era ponen más difíciles, largo, como más largo. Es el del 7. claro, El 7 creo que es el último. No es que complicado, como que tenés que ordenarlo muy bien como, y ser como re prolija para hacer el... O sea, yo claro, como que me acomodé toda la parte de arriba, como que la fui así desarmando, y en el medio quedaba el entonces, y de un lado quedaba una parte, o sea, como que lo fui haciendo así. claro. Lo Pero que bueno, igual tiene fue las bien. tablas de verdad, lo que tiene las tablas de verdad es que, como lo que decían entre Silvina y Manuel, no es que es complicado, sino que si uno es desordenado, sonó directamente, así una, ¿sí? Si uno es ordenado, básicamente lo que nosotros vamos a ir trabajando es con las negaciones, las disyunciones, las conjunciones, las implicaciones y lo que se llama el bicondicional o el sí solo sí. O sea, nosotros tenemos la afirmación, la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación y la doble implicación. En principio tenemos esto. Y después empezamos a combinar todo esto. ¿Se entiende? Sí. Pero por ahora, por fuera de esto, no tenemos. Sí se me empieza a ser un poquito más complejo si de repente tengo más variables, si en vez de 2 tengo 3 o tengo 4 variables, entonces lo que me aparece son muchas más combinaciones acá, ¿sí? Porque es 2 elevado a la cantidad de variables. O sea, siempre va a ser el doble. O sea, si yo le agrego una variable más, en vez de 8 filas voy a tener 16. ¿Sí? Se me van a ir repitiendo varias cosas, pero me va a pasar eso. Por otro lado, les pongo un ejemplo del ejercicio 7, ¿no? A ver, este de acá, el último. Lo que tenemos que tener en cuenta en el último es, por un lado acá tengo dos variables nada más, pero me aparecen varias cosas, porque cuando yo anoto P, también tengo que después anotar la columna de no P, y cuando anoto Q, tengo que anotar la columna de no Q. Y después tengo, por un lado, esta columna, que va a ser una, por otro lado, esta otra columna, y después, por último, todo esto. ¿Sí? En esta de acá, que parece como muchísimo más complicado, esta columna se me repite, así que la puedo anotar una sola vez y ya está. Sí, no hace falta anotarla dos veces. A lo sumo, si quiero, la puedo anotar en dos columnas distintas para después trabajar con P y R, ¿no? Pero no hace falta. A lo que voy es que lo que necesitamos es ser ordenados. ¿Sí? Si somos ordenados para hacer estos ejercicios, salen, indefectiblemente salen. Lo que tengo que tener en cuenta es cuándo es verdadero cada una de estas cosas en función de los valores de P y de Q. ¿Sí? Y usamos P y Q de forma genérica. ¿Sí? Entonces, recordad que bueno, P es verdadero cuando P es verdadero y P es falso cuando P es falso. No P es lo contrario de P. ¿Sí?
P o Q, como ustedes dijeron recién, cuando alguno de los dos es verdadero. P y Q cuando los dos son verdaderos. ¿Sí? P entonces Q solamente es falso si P es verdadero y Q es falso, en el resto es verdadero. Y P y Q es verdadero cuando los dos tienen lo mismo, el mismo valor de verdad. O sea, si los dos son verdaderos o los dos son falsos. Con eso, empezar a hacer todo. ¿Qué es lo que me va a pasar? Y voy a ir teniendo distinta cantidad de columnas de acuerdo a lo que yo tenga. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. ¿Dudas de la Vamos a ver guía? qué sigue. ¿Eh? Vamos a ver qué sigue hoy. Vamos a ver qué sigue hoy. Sí, lo de hoy tiene un grado de complejidad de que lo que empezamos a hacer es a cuantificar. ¿Sí? ¿Qué es esto de cuantificar? Empezamos a ponerle, se llaman predicados. O sea, vamos a decir, bueno, para todo X que me cumple o para algún X, existe algún X en el que me cumple, ¿sí? Ese tipo de cosas. Les voy a ir mostrando un PDF que les encontré, después se lo voy a subir al campus para que lo tengan. Profe, Sí, pregunta, el 5B no se hacía, ¿no? ya me fijo. No, este es el segundo parcial. 5B. No, Listo, gracias. sí, porque no sé a qué hace referencia con esa función. Porque eso es lo que yo les decía, que esa notación no sé a qué hace referencia. Y estuve buscando en distintos lados y no encuentro a qué le hace referencia. Bien. Acá. Vamos a empezar con esto. Álgebra. Acá. Encontré dos PDFs que le van a servir para todo esto de lógica proposicional. ¿Sí? Ya les va a quedar de teoría. Se le está yendo la conexión, profe. Profe, se escucha medio mal, me parece. Se entrecorta. Ah, sí, vino a Telecentro. No. Bien. Sí, de hecho, justo un ratito antes de que empiece la clase se me cayó internet. Bien. Les El comparto innombrable. pantalla. Sí, igual dicen que es de lo mejorcito de todo lo que hay. Bueno, Sí, pero cuando eh, uno lo nombra, empieza a andar mal. Es así. y bueno, empieza hablando de lógica proposicional, aclara lo que es una proposición, ¿sí? Que tiene un valor que es verdadera o falsa. Y acá empieza con las operaciones lógicas, es lo mismo que nosotros estuvimos viendo. Esto yo se los voy a subir así les queda como apunte. ¿Ven? En este caso, el no lo hace la negación, hace este símbolo. Nosotros vamos a seguir usando el símbolo que les escribí y que está en la guía, que es este. ¿Sí? Ese es el símbolo que nosotros vamos a usar para la negación. Pero bueno, en este apunte lo que va a pasar es que la negación está así. Esto es lo que yo decía, que a veces depende de la bibliografía, usan distinta notación. ¿Sí? Pero yo todavía no encontré qué notación usa para eso que está en el apunte. Bien. Explica un poco lo que son las operaciones lógicas. Bueno, esto de acá a veces uno se marea, que son las implicaciones asociadas a el entonces, ¿sí? Entonces, se llama la recíproca, es cuando Q implica P. Si se me cumple la implicación y se me cumple la recíproca, estamos en la doble implicación o bicondicional, que es el sí solo sí. Y la contrarrecíproca, ¿sí? Es un poco lo que tiene que ver con cómo justificamos cuándo es verdadera la implicación, ¿sí? A ver, si me dice que si pasa P, entonces sucede Q,
Si yo puedo verificar que Q no sucede, entonces seguro no sucedió P. Eso es la implicación contrarrecíproca. Es un corolario de la implicación. Nada, lo dejo ahí como flotando. Tranqui, no es que se lo voy a tomar como, bueno, de decir que es la implicación contrarrecíproca. Bueno, acá habla del sí solo sí. Lo que tiene este apunte que yo estaba viendo es que tiene bastante de explicaciones desde la matemática cómo se usa, entre este y el otro apunte que les voy a subir. Y acá está, cuantificadores. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son los cuantificadores. ¿Sí? Para hablar de cuantificadores estamos hablando de cantidades. Lo que vamos a hablar de cuantificadores, vamos a hablar de ¿existe alguno? ¿Sí? O el para todo. Donde en algunos casos lo que vamos a tratar de es que es algo que se me cumple siempre. Cuando nosotros hablemos de para todos, es porque estamos haciendo referencia a algo que se cumple siempre, ¿sí? Y si es algo que se cumple al menos una vez, pero nosotros no podemos decir si se cumple siempre, vamos a decir existe alguno o existe X. ¿Sí? Por ejemplo, todo número natural es entero. Esto yo estoy diciendo, para todo número que está en el conjunto de los naturales, ese número también es entero. ¿Sí? O sea, estamos hablando de el siempre, un número natural también es entero. En cambio, el segundo me dice, existen números enteros que son naturales, ¿sí? Esto es verdadero con encontrar uno solo. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo cuándo esto es verdadero y cuándo esto es falso, ¿no? ¿Qué significa esto? Con encontrar un número entero que también sea natural, ya está, ya me alcanza. Por ejemplo, el 1. Cuando nosotros definimos los números enteros, los definimos como agarro el 1, le sumo 1 todas las veces que quiera o le resto 1 todas las veces que quiera. ¿Sí? Entonces, encontré un número entero que también es natural, listo, ya está, ya me sirve. ¿Sí? Los cuantificadores me hablan de eso. Lo que nosotros vamos a ir viendo es que nosotros tenemos que ver cuándo un cuantificador es cierto o no, o sea, cuándo se me cumple que esto es verdad o no, y eso tiene que ver con el tipo de demostraciones que uno va a hacer. ¿Sí? Si bien el curso no va a estar enfocado en hacer demostraciones, ¿sí? Vamos a tener algunas demostraciones en algunas cosas, pero no es que ustedes tienen que escribir todo el tiempo demostraciones, eso lo dejan para la carrera de matemática, donde tenemos que demostrar absolutamente todo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero, o si yo tengo una proposición que me dice que para todo suceso se me cumple otra cosa, con encontrar un ejemplo, ¿sí?, en el que no se cumple, yo ya puedo decir que esa proposición es falsa. A ver las caras de ustedes. Vamos de vuelta. Si yo tengo una proposición que me dice que siempre, ¿sí?, se cumple cierta cosa, vamos a poner esta proposición. Siempre que se nubla, llueve. Es una proposición. Puede ser cierta o no. O sea, puede ser verdadera o no. Con encontrar un día en el que se nuble y no llueva, ya está. Entonces yo ya sé que esa proposición es falsa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, si eso estaría usando para todo día que se nubla, entonces estaría lloviendo. ¿Sí? Ahora, si lo que yo digo es, existe al menos algún elemento
¿sí? Que me cumpla con ciertas cosas, con encontrar uno solo, ya me alcanza. Entonces yo digo, bueno, en todas las clases que yo tengo, ahí voy a estar mezclando, pues estoy poniendo un para todos. Bueno, voy a decir, en la clase de álgebra existe algún alumno que es de Sagitario. O al menos algún alumno es de Sagitario. Entonces acá venimos con la pregunta, ¿hay alguien de Sagitario acá? Pachi, No, ¿cómo es? pero- Claro. Queda menos de un Pachi, minuto, nos Pachi. subimos ahora al toque, ¿no? No, hacemos un recreito hoy. Ah, bueno. Hoy por eso, podemos pues, hacer vi que recreito. queda menos de un minuto. Por eso. Bien, tenemos y 43 y 55 volvemos. Dale, buenísimo. profe. Dale, profe. Dale, profe. Bueno, Dale, profe. Perfecto. Bien. ¿Se entendió lo de Sagitario, no? sí, sí. Retomamos igual en 10 minutos. Ok. Listo.